¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Ney Camargo, pertenezco al sexto grupo de Introducción a la Psicología. En esta mañana nos tocó exponer a la psicología como ciencia, desde su origen, en su periodo precientífico y en su periodo científico. A partir de 1879, el filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt funda por primera vez en la Universidad de Leipzig, en Alemania, el laboratorio de psicología. En este mismo año se considera algo histórico, ya que a partir de la fecha la psicología se desliga de la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 1879 la psicología se considera científica. Y ahí la famosa frase que dice que la psicología tiene una larga historia y un corto pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de mediados del siglo XIX, la psicología es considerada ciencia y que tiene sus antecedentes filosóficos como lo están Aristóteles, Sócrates, Descartes, y por el lado del empirismo que está Kant, Hegel y muchos así autores y filósofos que entregaron su vida a la psicología. Empezó con la Edad Antigua. La Edad Antigua tuvo a los griegos, que fueron los primeros en utilizar el concepto de psicología, considerando el alma como elemento vital y dinámico que no se identificaba con algún elemento material, diferenciándose así con cada ser vivo. Tuvo 5 representantes, 2 de ellos fueron físicos que buscaban el origen del universo. Empódocles buscaba la explicación a las sensaciones y también la explicación al odio y el amor, el que pueden producir desarrollo o decadencia. Hipócrates planteaba la teoría de los humores. Él decía que nuestros órganos provocaban sangre, bilis, y cada uno de ellos provocaron una reacción diferente que más adelante se llamaría la teoría de los humores. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los filósofos que se concentraron más en el ser humano. Sócrates, el primer filósofo que empieza a cuestionar que el ser humano es el centro del universo, cuestiona la realidad y murió siendo leal a sus principios. Platón, él decía que el ser humano era una dualidad, que el alma es perfecta y el cuerpo es imperfecto. Su frase célebre es que él decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Aristóteles nació en Estagiro y para él no era una dualidad como Platón decía, sino que era una unidad ilemorfismo, materia, que significa materia y forma. Para él el humano era una hoja en blanco que no tenía nada innato, que iba aprendiendo a base del desarrollo. La Edad Media es conocida como la época oscura, que comienza desde el año 800 a.C. hasta 1400 después de Cristo. En esta época la psicología no es conocida como el estudio del comportamiento humano, sino que esta se basa en el área teológica. Es una época en la cual la Iglesia dictaminó dogmas, los cuales contemplaban a Dios como ser supremo y regía la vida de los hombres, la cual, por el ámbito de la religión, todo lo que pensaban o hacían era de acuerdo a ese dogma. En el siglo XX apareció la corriente escolástica, que fue predominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón. Hay varios representantes en esta época, pero los 2 más importantes fue San Agustín de Hipona, que nació en Argelia, y durante su vida defendió la idea de que era posible conocer la verdad, algo que chocaba con el pensamiento escéptico extendido a finales de la Edad Antigua. Con él apareció el yo. Yo dudo, yo pienso, yo existo. Tenía como obras principales las confesiones, la dimensión del alma, la inmortalidad del alma, y sostenía que las facultades del alma eran la memoria, la inteligencia y la voluntad. El segundo más importante fue Tomás de Aquino, que fue uno de los más grandes representantes del pensamiento occidental y uno de los primeros filósofos que combinó el pensamiento de Aristóteles con la fe cristiana. Tomás de Aquino sostenía que la razón es la fuente de la verdad y del conocimiento. Asimismo decía que las fuentes del alma son la inteligencia y la voluntad. Hola, bueno, en esta parte yo voy a hablar sobre los movimientos que surgieron en la Edad Moderna. Surgieron movimientos como el racionalismo y el empirismo,
que eran una serie de pensamientos para descubrir cómo nosotros adquiríamos conocimiento. Pero ambos movimientos tenían filosofías fundamentalmente opuestas. El racionalismo surge en Francia en el siglo XVII con René Descartes. Significaba la razón, o sea que nosotros adquiríamos conocimiento a través de la razón, o sea que no necesitábamos más que la razón para llegar a una conclusión. También nos decían que nosotros teníamos que rechazar cualquier conocimiento que vengan a través de los sentidos. ¿Por qué? Porque éstas nos podrían engañar. Un ejemplo sería el momento de aplicar las matemáticas. Nosotros no necesitamos confiar en nuestros sentidos para establecer que 2 más 2 es 4. Bueno, este otro sería el innatismo. Apoyaban el innatismo porque nos decían que nosotros teníamos ideas básicas, principios básicos, sin tener que pasar por la experiencia. Y esas ideas son así el concepto de Dios, el cariño, el susto, etc. Ahora voy a hablar sobre el empirismo. El empirismo surge en el siglo XVII con nuestros representantes, que eran John Locke, Hume y Berkeley. Decían que nuestras ideas venían a partir de la experiencia y rechazaban al innatismo, porque nos decían que al momento de venir al mundo nuestra mente es en blanco, no sabemos nada, no hay conocimiento y tenemos que rellenar todo eso y obtenemos conocimiento a partir de la experiencia. Por ejemplo sería acá, una persona que no sabe que el fuego le va a quemar, le va a tocar, o sea, ya no va a volver a repetir este hecho porque le dolió y ahí se obtuvo un conocimiento, un aprendizaje a través de la experiencia. En 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, Alemania, dando así inicio al estudio de la psicología como ciencia. El estudio de Wundt consistía en analizar los elementos básicos de la mente, es decir, su estructura, de ahí el nombre de la corriente, el estructuralismo. Querían estudiar la mente y la psicología como alguien estudiaría física o química, y para ello querían descomponer la mente en sus unidades básicas. Usaron para ello el método de introspección analítica. Al final de sus estudios encontraron lo que para ellos eran 3 elementos básicos de la mente, los cuales son sensaciones, sentimientos e imágenes. Esta corriente muere con Edward Titchener, alumno de Wundt, en 1927, ya que no podía explicar la mente en sus procesos más complejos. En contraposición al estructuralismo nace el funcionalismo. A finales del siglo XIX, dejó a un lado el estudio de la estructura y se centró en estudiar los propósitos de la mente y cómo funcionaban. Los funcionalistas querían ver la manera en la que la gente utilizaba la información para adaptarse a su medio. Su intención era ser más prácticos y más científicos. Los principales impulsores fueron William James y John Dewey, quienes también diseñaron las primeras pruebas mentales. El psicoanálisis surge a finales del siglo XIX, en la exploración del inconsciente. Uno de los grandes representantes es Sigmund Freud, ya que él hace la teoría de que la mente almacena y guarda recuerdos y emociones en el subconsciente. Para Freud, todo sueño tiene una explicación. Otro de los grandes también es Carl Jung. Él divide el psique en 3 partes: el yo, el inconsciente individual y el inconsciente grupal. El conductismo se basa en estudiar las conductas y comportamientos de las personas y los animales, mas no estudia los procesos mentales. Son 3 grandes psicólogos aquí: Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov hizo su teoría en la salivación de los perros. Watson hizo el bebé Albert y Skinner hizo que los humanos tienden a hacer cosas por una recompensa. Psicología Gestalt es una forma de psicoterapia, es fenomenológica existencial. Fenomenológica, ¿por qué? Porque se enfoca en la percepción de la realidad, y existencial porque cada persona está en el ir y venir de conocerse a uno mismo. La psicología Gestalt sigue una teoría de que cada persona es un todo mental, cuerpo y alma, aparte de que tiene una idea de cómo resolver un problema de cada persona mediante la conciencia, el presente y la responsabilidad. Pasamos a la psicología humanista.
Es una de las ramas más modernas que surgió en 1961 en Estados Unidos. El humanismo se debe al cuestionamiento de los valores tradicionales y occidentales, los cuales estaba pasando en las guerras. Es por ello que se enfoca en la calidad de vida, salud integral y los atributos positivos y negativos que recibió cada persona. Sus representantes son Carl Rogers, Abraham Maslow y Gordon Allport. Por ello se realiza la práctica plural, como la logoterapia de Viktor Frankl, el análisis transaccional de Eric Berne y la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Y el cognitivismo en psicología es un abordaje teórico que propone entender la forma en la que la mente piensa y aprende. La palabra como tal deriva del adjetivo cognitivo, que se refiere a todo lo que pertenece o es relativo al conocimiento, y que se forma del sufijo ismo, que significa sistema o escuela. Y uno de sus grandes precursores son Jean Piaget y Donald Bredon. Gracias.